Ok, estamos entonces en la lección 1, módulo 1 de este curso especializado en coaching profesional y nos toca trabajar este tema importantísimo, responder esta pregunta, ¿qué es coaching? Y la verdad que es todo un desafío poder responder esta pregunta. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la información. Estamos en el tiempo donde a un solo clic, podemos hacer esta pregunta y nos va a responder miles y miles de páginas respecto a esta pregunta. Ahora, con todo lo de la inteligencia artificial, obviamente, ya esto supera los límites. Entonces, ¿por qué hacernos esta pregunta? Si tenemos la posibilidad de googlear, por ejemplo, y tener una serie de definiciones o de conceptos o de ideas sobre lo que es coaching. ¿Por qué es necesario hacernos esta pregunta? Y le voy a decir por qué. Justamente por el hecho mismo de que ha crecido muchísimo la información sobre el coaching, también ha crecido la confusión sobre lo que es el coaching. Entonces, a la vez que la información se ha masificado, se ha multiplicado, ha podido llegar a cosa de segundos a nuestras manos, a nuestros ojos, también ha crecido la confusión. Entonces, hoy en día no se sabe claramente lo que es coaching y si lo ponemos en un concepto o en una frase, una de las palabras tal vez no coincida con la esencia de lo que es el coaching. Tal vez dos palabras sí, una palabra no, otra palabra sí, y en la idea ya no es realmente coaching. Entonces, por eso es importante que podamos clarificar realmente y tener una idea clara de lo que es el coaching y a la vez poder saber comunicar esto también a las personas que nos rodean, que de alguna u otra forma pueden estar también confundidas de lo que es el coaching. Entonces, vamos a comenzar hablando de los mitos más comunes que existen alrededor de la palabra coaching y del coach, que es el que desarrolla la función de poder llevar un proceso de coaching. Cuando hablamos de mitos, hablamos de creencias o medias verdades, ¿no? Donde se puede hablar sobre coaching, sobre el coach, pero no necesariamente es 100% verdad. Se puede haber asumido que esto es así, porque puede haber pasado de boca en boca, ¿no? O sencillamente porque se escribió o se leyó un artículo de una página de alguna institución importante o de corte académico y no necesariamente significa eso que pueda ser válido para todos nosotros. Entonces, es importante poder ir clarificando cuáles son esas creencias o esas medias verdades que de repente uno o a las personas a nuestro alrededor hemos ido aceptando y no necesariamente es coaching, ¿ok? Entonces, por favor, vamos anotando. Lo primero, el primer mito, nadie puede definir qué es el coaching. Si bien es cierto, la definición de coaching está inherente a la palabra, que básicamente significa acompañar, ¿no? Vamos a resaltarlo acá, acompañar. Pero muchas veces se confunde la palabra coaching por el original, que es el idioma inglés en este caso, que significa literalmente entrenamiento y la palabra coach significa entrenador. Y básicamente, ¿por qué la confusión? Porque el coaching nace en el mundo deportivo. Estamos hablando en Europa, en Inglaterra específicamente, y comienza a trabajarse en el mundo deportivo. Entonces, ya era normal usar la palabra coach en el mundo deportivo en esa época y la palabra coaching. Sin embargo, cuando se le da una connotación de lo que conocemos hoy como coaching, ya no es tanto la figura de entrenamiento, ya no es la figura de entrenador, sino ya es la figura de acompañamiento, que es muy distinto, que tiene que ver más con una relación, que tiene más que ver con una conversación
y eso es lo que se vamos a profundizar clase tras clase. Sin embargo, es importante entender que cuando alguien dice, nadie puede definir lo que es coaching, ya hay una definición. Solo que justamente el hecho de que mucha gente pueda decir, coaching es entrenamiento, coaching es esto, coaching es lo otro, pero vamos a resaltar una de las palabras importantes de lo que es el coaching, y es acompañamiento. El acompañar a las personas a definir sus metas claras, a establecer sus objetivos, ¿correcto? Y esto puede ser trasladado a cualquier área exactamente. Puede ser el área personal, puede ser el área básicamente de repente emocional, puede ser el área económica, matrimonial, laboral, etcétera, ¿correcto? Sin embargo, siempre tiene un punto de partida y un punto de llegada. Entonces, por eso es importante no confundirnos y no pensar y asumir que en realidad no podemos definir lo que es el coaching. Ahora, el segundo mito que vamos a trabajar ahora es importante porque mucha gente asume que coaching es hacer feliz a la gente. O sea, se piensa y se dice, bueno, estás triste, estás mal, estás deprimido, estás, ¿no?, cabizbajo, estás desanimado, necesitas motivación. ¡Ay, contrata un coach! Entonces, de repente, un empresario, de repente, recursos humanos de una empresa dice, ¡ay, mi equipo, los colaboradores están desmotivados, vamos a contratar un coach! Entonces viene y hace unas dinámicas, levanta las manos, baja las manos, salta, grita, esto, ya, le hicieron coaching. Entonces se asume como que el coaching es hacer que la gente sea feliz. Básicamente se piensa que el coach es un motivador y que el coaching es poco menos que la panacea para gente que está desmotivada. Y de repente un equipo comercial dice, ay no, necesitan coaching para que se pongan más pilas y podamos comenzar a vender, ¿no? Y de esa manera comenzamos a pensar y asumir y a ver al coach como un motivador, ¿no? Y el coaching como un medio para elevar la motivación de la gente. Ahora, obviamente, hay que entender que el coaching como resultado trae la motivación, pero no es el enfoque principal, ¿correcto? Ni tampoco el rol o la función del coach es hacer que tú termines la sesión, sea grupal o individual, con una sonrisa en la cara. No necesariamente puede suceder eso. De repente vas a terminar enojado con el coach porque te ha sacado y te ha confrontado a una realidad que no te esperabas. Entonces, es importante que nosotros podamos desmistificar lo que es coaching y el coach y no resumirlo, no resumirlo o disminuir el potencial del coaching a solamente hacer que la gente sea feliz y que termine sonriendo. ¡Ay, ya! Cumplí mi objetivo como coach. No, nada más lejos de la verdad. ¿Ok? Otro tercer mito es que el coaching es simplemente otra manera de llamar a la tarea de un mentor. Esa es otra de las confusiones muy conocidas. Confundir el mentoring con el coaching y el coach con el mentor en cuanto a su labor y en cuanto a su función, a su rol dentro de un proceso de transformación. Entonces, ahí podemos hacer una distancia y lo vamos a ampliar más adelante en esta lección, pero es importante desde ahora ya ir resaltando lo siguiente. El coaching no es mentoring. ¿El coach puede ser un mentor? Sí, pero no necesariamente un mentor puede ser coach. Quiere decir que son dos roles totalmente distintos y que cada uno de ellos tiene un enfoque totalmente distinto, ¿correcto? Ahora, mucha gente pregunta, ¿puedo mezclar las dos metodologías en una sola sesión? Ahí es donde surgen justamente las confusiones, porque el coaching no busca lo mismo que el mentoreo o el mentoring. Entonces, no podemos mezclar los dos porque si no confundimos al cliente, ¿correcto?
y el cliente no va a saber realmente con qué metodología están trabajando con él o con ella, o con qué equipo, etcétera. Entonces, por eso es importante hacer una línea de separación, no solamente en el concepto, sino también en el ejercicio propio de la función y del rol, ¿correcto? Vamos al mito 4. Un coach es alguien que se caracteriza por alentar o motivar. Ya decíamos un poquito eso hace un momento atrás, pero vamos a resaltar porque esto es muy común. Yo tengo muchísimos años como coach y muchísimos años formando coaches. Y no saben cuántas veces, cientos de veces he escuchado a empresas, a individuos, pensar y asumir que lo que vamos a hacer es alentarlos, motivarlos, hacer gritos, ¿no? Vamos a hacer un grito de guerra, ¿no? Entonces comienzan a gritar, sacan todo y dicen, ya sacaste tu potencial, ahora sí te puedes ir a tu casa a conquistar el mundo entero. Entonces, ¿funciona eso? Yo creo que sí, pues yo lo he hecho y funciona, pero eso no es coaching, ¿correcto? Entonces, no podemos mezclar o pensar o asumir el solo hecho de que hay un espacio grupal donde la gente es animada, alentada, de alguna forma motivada, signifique necesariamente que eso se está haciendo coaching. Entonces, por eso es sumamente importante separar que el coaching motiva, sí, pero no es el enfoque principal. Y la motivación propiamente tal, a través de espacios donde se genera un ambiente de repente de motivación, no necesariamente significa que estamos haciendo coaching. ¿Correcto? Nos vamos al mito número 5. El coaching demanda mucho tiempo. Una de las resistencias más grandes que tienen las personas frente a lo que es el coaching es justamente en términos del compromiso que están asumiendo para su proceso de transformación. Entonces, mucha gente piensa que va a demandar mucho tiempo para poder dedicarse a un proceso de transformación. Y en realidad tienen la razón a medias. No significa que vas a estar todo el tiempo. Mucha gente piensa y asume, bueno, voy a hacer coaching de repente 3 meses, 6 meses. No, el coaching es un proceso corto, ¿correcto? No es un proceso largo. No es un proceso donde tú vas a estar 1 año, 2 años, 3 años recibiendo coaching. A menos que sean diferentes temas a trabajar, sí, pero no es que tú, por ejemplo, vas a ver a un coach en un proceso de transformación y 2 años después lo contratas de nuevo para el mismo problema, para la misma solución, para la misma situación. No, porque ya te acompañó a un proceso de transformación y el coach no genera dependencia de su cliente, que es muy importante. Por eso es un proceso corto, ¿ok? Vamos al mito número 6. El coaching es un tipo de psicoterapia. Esta es otra idea también equivocada. La terapia se concentra básicamente en el pasado, en un problema que no ha sido resuelto, y la metodología que se utiliza es muy distinta a la que utiliza el coaching. Entonces, de alguna forma, cuando pensamos o asumimos que el coaching puede partir de la idea de que es una psicoterapia, estamos equivocados, porque el coaching trabaja a partir del presente hacia el futuro y no se enfoca en el pasado. No hay un enfoque a profundizar en las problemáticas emocionales específicamente del cliente. Y ahí cambia, obviamente, también la figura de aquel que recibe ese proceso, porque en la psicoterapia es un paciente y en el coaching es un cliente. Entonces, hay distinciones importantes que nosotros deberíamos desarrollar, resaltar y también tener claro. Entonces, el coaching no es una psicoterapia, no está basado en una metodología psicológica. Básicamente lo que sí tiene es una metodología enfocada en resultados, enfocada en objetivos, enfocada en metas y obviamente, como ya decíamos, es un acompañamiento que se le da a un cliente para lograr
los resultados que se ha propuesto. Vamos con el mito número 7. Es una receta para manejar todo tipo de situaciones. Ahí también puede parecer, cuando decimos, por ejemplo, el coaching puede aplicarse a tu área emocional, puede parecer que el coaching es como la panacea, la solución a todos los problemas del ser humano. Y ahí tenemos que colocar un límite, que es importante, que es el límite de la ética profesional de un coach. No podemos nosotros transgredir ni pasar el límite hacia otras metodologías que también son importantes para el desarrollo humano, como por ejemplo la terapia, la psicología, etcétera, que son importantes y que nosotros, cuando ejercemos el coaching, no podemos nosotros traspasar esa línea. Entonces, no todo tipo de situaciones se puede trabajar con el coaching. ¿Podemos trabajar en el área emocional? Sí. ¿Desde qué? Desde trabajar desde el presente hacia el futuro, pero no trabajar el pasado de ese cliente, porque ahí ya no sería coaching, ¿correcto? Entonces, si hay un profesional del coaching, por ejemplo, profundizando en el trauma de una persona, eso ya no es coaching. Lo ideal, lo ético, es poder parar el proceso de coaching si ves que el cliente necesita o requiere otra metodología que no se trabaja con el coaching, entonces allí lo más ético es que el coach pare el proceso y le pueda sugerir al cliente tomar un proceso, por ejemplo, terapéutico, ¿correcto? Entonces ahí queda en la ética del coach poder hacer realmente ese pare en el proceso y de esa manera poder trabajar mucho mejor. ¿Ok? Ahora, vamos al mito número 8. Todo el mundo puede recibir coaching. Esta es otra creencia también equivocada, porque mucha gente piensa y asume, por ejemplo, papás que ven a un adolescente que está en una etapa, por ejemplo, de rebeldía, ¿no? Y dicen, no, ya voy a contratar un coach. Todo esto que le estoy diciendo son propias experiencias que he vivido, que he visto, que me cuentan mis alumnos, etc. Entonces, por ejemplo, un papá o una mamá dice, ay, este chico tiene 15, 16, dice, está realmente terrible, está rebelde. Entonces voy a contratar un coach para que lo alinee, ¿no? De repente el coach en su inocencia, en su ingenuidad, acepta el trabajo, llega a la primera sesión y ve una total indisposición del cliente, en este caso del adolescente. A mí, por ejemplo, me han contado, en un caso real, que les voy a comentar, de un coach que tuvo esta situación y el cliente, en este caso el adolescente, tenía la cámara hacia abajo, ¿no? Perdón, hacia arriba y solamente se le veía de esta parte de la frente hacia arriba. Y totalmente desconectado de la sesión. Me escribe y me pregunta, ¿qué hago? Pues habla con los padres y debiste haber hablado con los padres antes de iniciar la sesión. ¿Por qué? Porque tal vez vino obligado el adolescente a esa sesión o a ese proceso. Lo mismo puede suceder de repente en una empresa. Una empresa contrata un coach para hacer sesiones a ejecutivos, por ejemplo, y el ejecutivo viene a la sesión totalmente indispuesto. ¿Por qué? Porque es la empresa la que considera que necesita coaching, pero él o ella no está dispuesto a un proceso de coaching. Entonces, no todo el mundo puede recibir coaching, ¿correcto? O sea, no todas las personas. ¿Quiénes son las personas que pueden recibir coaching? Los que denominamos los que son coachables, o sea, los que están dispuestos a un proceso de cambio y transformación. Si no hay disposición de la otra parte, es imposible poder trabajar con una persona con esas características. Por más que hagas lo que hagas, por más que tú quieras tú tengas una sesión extraordinaria, si no hay una disposición del cliente en este caso, entonces no se hace coaching. Por eso es importante el compromiso, no solo del coach,
sino también del cliente, para poder generar espacios de aprendizaje, para poder generar resultados de cambio y transformación. Entonces, es necesario e imprescindible, primero, poder hacer un filtro. ¿Hasta qué punto esta persona realmente es coachable? ¿Hasta qué punto esta persona realmente está dispuesta a pasar por un proceso de cambio y transformación? De repente es la esposa que le dice, y que ha tocado también esos casos, que la esposa le dice al esposo, te voy a dar un regalo para, ¿no? para tu cumpleaños. Te voy a dar sesiones de coaching, ya te lo pagué ya está hecho ya. Solamente tienes que reunirte con el coach, y el coach de repente, no sabiendo lo que les estoy mencionando, acepta eso, y el esposo sencillamente se cierra. ¿Por qué? Porque no partió de él, o no parte del cliente. Cuando parte del cliente, el deseo, la determinación, la necesidad, la toma de conciencia, de decir, wow, realmente estoy pasando un momento crítico, necesito un coach. Y se parte de esa disposición, entonces va a poder fluir el proceso de coaching sin ningún problema. ¿Ok? Vamos al mito número 9. El coaching no suma puntos a la cuenta de resultados. Y esto es muy típico dentro del mundo ejecutivo, empresarial, organizacional. Cuando de repente se contrata coaching, no se ve como si que realmente pueda traer resultados concretos, tangibles. Lamentablemente, esto es muy común. Por ejemplo, tener que llegar a una sesión de diagnóstico con la empresa y que de alguna forma haya esa resistencia porque supongamos que sea para el área de ventas. Es decir, pero ¿cómo el coaching va a ayudar a que mi equipo comercial, que son 17 personas en este momento, logren las metas que tenemos? ¿Cómo? ¿De qué forma? Entonces, hay esa resistencia pensando que coaching solamente es, voy a motivarlos un rato y ya, o voy a conversar un rato con ellos y ya. Pero está demostrado a través de muchas encuestas a nivel mundial, a través de muchas empresas y organizaciones que están presentes en muchos países, que el coaching funciona y da resultados en todas las áreas. Resultados económicos, resultados en cuanto a la actitud del colaborador, en cuanto al poder valorar la organización, al poder producir más, etcétera. Hay resultados tangibles que se pueden dar. Nosotros hemos trabajado con muchas empresas, hemos visto esos resultados tangibles y podemos decirles que sí se puede considerar el coaching como parte de un proceso donde se va a dar resultados. Si se ven resultados a nivel individual, se pueden dar resultados a nivel grupal y también organizacional. ¿Ok? Vamos al mito número 10. Todo el mundo puede ser coach. Esta también es muy común. Hoy en día, todos, es más, hay gente que dice, ay, ahora todos quieren ser coach. Está de moda, ¿no? Pero es importante también poder hacer un filtro aquí. En realidad, nada limita a las personas tener la aspiración de ser coaches. Nada los limita, nada les impide. Pero sí es importante, y yo quiero resaltar esta palabrita aquí. Es importante esta palabra, vocación. Que no solamente es un tema religioso, la palabra en sí, ni escolar tampoco, sino es un tema de considerar que uno se siente llamado a acompañar, ayudar a las personas en procesos de cambio y transformación. Que no lo ve solamente como un trabajo, no lo ve solamente como algo que yo pienso hacer de vez en cuando, sino que es algo que realmente me llena de satisfacción y me llena también de trascendencia. Entonces, ¿todos pueden certificarse como coach? Sí, porque si uno estudia, entra, ingresa, termina, cumple con los requisitos, sí. Pero coachear
por un tiempo determinado, permanente, constante y siempre, va a depender de esta palabrita llamada vocación. Si no hay vocación, entonces uno cambia rápidamente de rol, de función, de emprendimiento o de enfoque y no dura, es de corta duración. Entonces, es importante poder tener eso como claro. Si el coaching o el ser coach me ayuda también a poder potenciar mis valores, lo que yo valoro, lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero alcanzar y sobre todo de qué manera yo quiero aportar al mundo. ¿Ok? Vamos al mito número 11. El coach es solamente para gente importante. Esta es otra idea equivocada también. Hay personas que piensan y dicen, no, el coaching es solo para gente que de repente es un ejecutivo, ¿no? Es un empresario, etcétera. Pero el coaching puede trabajarse con toda persona mientras esté dispuesta y comprometida a un proceso de cambio y transformación, lo puede hacer. Entonces, no se trata de seleccionar o pensar y decir, solamente gente importante. ¿De dónde nace esta idea equivocada? Nace justamente porque muchas personas piensan que solamente gente importante puede pagar un proceso de coaching. Entonces dicen, no, si yo voy a ser coach, voy a tener que ir a las personas que me paguen, pero que me paguen bien. Entonces no voy a ir a cualquier persona. Y ahí están equivocados. Porque el coaching, si bien es cierto, es un servicio de transformación, de cambio, pero también es un servicio muy rentable y no depende mucho si el cliente es un ejecutivo que gana $15,000 mensuales o es una ama de casa que de repente no tiene un ingreso independiente. Mientras haya disposición y mientras el coach pueda querer acompañar a esas personas, lo puede hacer. Pero es importante que nosotros no limitemos que el coaching es solamente para gente importante o la gente que puede pagar un proceso de coaching. La rentabilidad es algo que se puede hacer desde procesos de cambio y transformación con personas que tal vez no ganen mucho dinero. Pero lo importante es que estás acompañando a las personas y puedes también generar rentabilidad. ¿Ok? Y nos vamos con el último mito, que básicamente es un mito que también es muy recurrente en el Internet, porque muchos apuestan o aseguran o afirman que el coaching es una moda pasajera. O sea, ahorita está de moda, de acá de repente un tiempo ya va a pasar. Ahora, los que asumen esta postura mental de creencia, no entienden que el coaching ya tiene muchísimos años en el mercado. Esto no es algo de hace 5 años. Estamos hablando de más de 40 años, ¿no? Que ha permanecido en el tiempo. Y si bien es cierto, el coaching ha crecido muchísimo, 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 porque es un servicio, un negocio que está generando millones de dólares en todo el mundo, ¿correcto? Entonces, sigue creciendo. Algunos pensaron y dijeron, bueno, la inteligencia artificial, ¿será que va a parar la labor de un coach o un proceso de coaching? Entonces, ese es un tema que de repente les podría dar en otro momento, porque es muy largo. Sin embargo, solo quiero resaltar lo siguiente. La inteligencia artificial, de lo que conocemos ahora y de lo que tiene potencial de realizar más adelante, jamás va a poder reemplazar características humanas que son como, por ejemplo, la capacidad nuestra de poder empatizar. Y eso no se logra a través de un chat, a través de un robot, y eso lo puede hacer solamente el ser humano. ¿Me dejo entender? Entonces, el coaching como metodología propiamente tal va a permanecer porque todavía necesitamos los seres humanos de otros para poder ser acompañados en estos procesos de cambio y transformación. Pero quiero solamente resaltar esta frase. El coaching está de moda, es cierto,
pero no es una moda. O sea, no va a pasar, no va a ser pasajero. Sí está de moda, mucha gente habla, coaching, coach, quiero ser coach, quiero estudiar coaching. Perfecto, están muy bien, pero no es una moda. Tiene para rato todavía, ¿correcto? Entonces, es importante poder tener en cuenta todos estos mitos que hemos visto hasta este momento y poder tener una idea más clara de lo que se dice sobre lo que es el coaching y lo que vamos a ver más adelante de lo que realmente es el coaching. Ok, continuamos entonces con la lección número 1. Hemos estado desarrollando básicamente los mitos sobre lo que es el coaching, sobre lo que es un coach. Sin embargo, es importante poder también responder esta pregunta. Pero entonces, ¿qué es coaching? ¿Qué es coaching? Y vamos a empezar por lo básico. No vamos a profundizar mucho, pero lo básico no significa que sea menos importante. Lo básico es el fundamento. Entonces, es importantísimo lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a responder entonces diciendo que el coaching es una forma sistematizada, ¿correcto?, de ayuda no directiva. Vamos a colocarlo de la manera más básica, ¿ok? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que es una forma sistematizada, significa básicamente que el coaching es un proceso, ¿correcto? Entonces, es un sistema, es un proceso, es un paso a paso, es una metodología para poder lograr cambio y transformación. Cuando hablamos de sistematizada, también estamos hablando que requiere preparación. O sea, no significa el hecho de que yo sepa los pasos y no me he preparado, no me he certificado, no he podido ser validado respecto a esta preparación, no significa que yo voy a hacer abordajes o procesos de coaching, ¿correcto? Cuando hablamos, por ejemplo, de ayuda, esta es una palabra que de alguna u otra forma puede generar alguna confusión, pero es importante entender que cuando el coaching ayuda a una persona, está básicamente dentro del concepto original de la Real Academia Española, que básicamente nos dice que es un acompañamiento hacia otra persona. Entonces, cuando hablamos de ayuda, no es la clásica ayuda de que yo ayudo al que no puede ser ayudado. Yo levanto al que no quiere levantarse. No, es una relación de dos personas. Yo ayudo a quien quiere ser ayudado, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia en un proceso de coaching. Esa es la diferencia en el coaching. Entonces, cuando hablamos de no directiva, aquí hablamos de una de las esencias más importantes del coaching y sobre todo que hace distinción de otras metodologías importantes, pero que no tienen esta connotación, esta idea principal de lo que es el coaching. Entonces, cuando hablamos de no directiva, tenemos que ir a hacer, digamos, una comparación. Cuando hablo de comparación, no estoy queriendo decir que el coaching sea más o menos que estos otros tipos de ayuda, ¿ok? Por ejemplo, otro tipo de ayuda a otro ser humano, o otra, en este caso puede ser grupal u organizacional, es un consultor, ¿no? Otro tipo de ayuda es un capacitador. Otro tipo de ayuda es un mentor. Cada uno de estos tipos de ayuda tienen algo en común. ¿Qué es lo que tiene en común un consultor con un capacitador y un capacitador con un consultor? Es que estos tres son metodologías directivas. ¿Correcto? O sea, cuando hablamos de directivo o directividad, hablamos de que la función o el rol de un consultor, capacitador o mentor está en dirigir o decir al cliente lo que tiene que hacer. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, le dice
por ejemplo, un mentor. Yo puedo ser un mentor financiero, ¿no? Te quiero enseñar a ahorrar, por ejemplo. Te voy a decir el camino para el ahorro, qué tienes que hacer, cómo tienes que hacer, cuánto porcentaje, etcétera. Un consultor, yo puedo ser, por ejemplo, un consultor financiero a una organización, a una empresa mediana, etcétera. Puedo ser un capacitador de equipos de una empresa, pero siempre con la esencia de directividad, ¿ok? De directividad. Sin embargo, el coach no es directivo. No hay una directividad porque el coach no le dice a su cliente qué es lo que tiene que hacer. Yo no doy consejos, no doy sugerencias, no doy opiniones, no le digo al cliente, por ejemplo, mira, a mí me funcionó esto de aquí y esto es lo que tienes que hacer. No, es una metodología o es un tipo de ayuda no directiva, ¿correcto? Entonces, ahí está la diferencia y eso no lo hace más ni menos de los otros tipos de ayuda. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de estos tipos de ayuda, hablamos de que cada uno de ellos tiene un enfoque y un objetivo. Entonces, ese enfoque y ese objetivo varían de acuerdo a cómo se vaya desarrollando esa metodología. En cambio, el coach o el coaching tiene una metodología basada básicamente y enfocada básicamente a poder lograr cambio y transformación desde el cliente y no desde el rol, por ejemplo, de consultor. Por ejemplo, el consultor requiere ser un experimentado en su área para poder trabajar con una empresa, una organización o un grupo humano. Un capacitador requiere tener experiencia también en su tema principal que va a tocar. El mentor sí o sí tiene que tener experiencia en el tema con el cual va a trabajar con su cliente. Porque tú no vas a contratar a un mentor para que te enseñe, por ejemplo, marketing, si él no sabe ni cómo se pronuncia marketing. Entonces, no tiene relación. Por eso que todas estas metodologías, estos tipos de ayuda, como estamos resaltando aquí, requieren directividad. En cambio, el coach, o el coaching, y en el caso del coach, el rol del coach, no requiere tener experiencia en un área específica. Y esto es muy importante que se clarifique, porque muchas veces uno puede decir, no, yo si contrato un coach, tiene que ser experto en finanzas. No necesariamente. ¿Saben por qué? Porque el coach no te va a decir cómo ahorrar, no te va a decir cómo invertir, no te va a decir cómo salir de las deudas, porque no te da recetas, no te da consejos, no te da... ¿Qué hace el coach? Lo que hace el coach es acompañarte para que la respuesta salga de ti y no de él. ¿Me estoy explicando la diferencia? La respuesta no está en el coach, la respuesta está en ti como cliente. Y el coach lo que va a hacer es un proceso conversacional que va a permitir que tú comiences a sacar las respuestas de ti para comenzar a estructurar un plan de acción que permita lograr el resultado que tú estás esperando. Entonces, si tú contratas a un coach esperando que te diga lo que tú tienes que hacer para salir del lío en que te has metido, estás equivocándote en el camino. No es el rol que tú necesitas. De repente necesitas un mentor, un consultor, un capacitador, pero no un coach. Pero si tú estás queriendo un proceso reflexivo, un proceso transformativo, un proceso donde tú seas el actor principal, entonces ahí sí se requiere coaching. ¿Correcto? Entonces es por eso que un proceso de coaching es un proceso desafiante. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros queremos lo enlatado, ¿no? O sea, lo que ya está listo, precocido, prefabricado, ya está todo listo. Si de repente si es posible, mándame la receta de los 7 pasos para ser feliz por el grupo de WhatsApp. Listo, ya para qué quiero un coach. Ya para qué quiero un coach. Ya dime los 7 pasos para ser feliz en mi matrimonio a pesar de mis 50 años de matrimonio. Y ya, no vas a encontrar eso en el coach. En el coach no vas a encontrar los 7 pasos para ser feliz,
ni los 3 elementos para volverte millonario, 21 días para no sé qué. No, porque coaching es un proceso totalmente distinto y diferente. ¿Ok? Entonces, ahí hacemos una distinción totalmente importante de lo que es el coaching, que estamos viendo que es un proceso no directivo, ¿ok? Volviendo, es una forma sistematizada de ayuda no directiva, ¿ok? Entonces, es un proceso de transformación a través de una persona preparada, capacitada, validada en la metodología del coaching, pero esta metodología, o este proceso, o este tipo de ayuda, no es directiva, ¿ok? Entonces, vamos a ir un poquito más a la definición, un poquito más completa de lo que es el coaching, ¿correcto? Un poquito más completa. Vamos a referirnos entonces al coaching como un proceso conversacional. Y acá hay otra distinción importante. El proceso de coaching no es un proceso donde simplemente yo converso por conversar, sino que hay una profundidad en la conversación. Y solo y exclusivamente se busca el aprendizaje tácito, que básicamente permite que tu cliente piense por sí solo, no que le digas qué pensar, no que le digas qué hacer, no que le digas qué sentir para que logre su objetivo. Entonces, tu cliente va a pensar por sí solo de una manera más clara, va a poder determinar las opciones que necesita o requiere para lograr su objetivo, para actuar mejor, para lograr sus resultados. Y no es que tú le vas a decir, mira, opción 1, haz esto, opción 2, haz esto, opción 3, haz esto. No, el cliente por sí solo va a generar esas respuestas a través de un pensamiento creativo, a través de un pensamiento reflexivo que le va a permitir entender que el aprendizaje no nace en el coach, sino nace en sí mismo. ¿Correcto? Y lo vamos a graficar de esta manera. Hay 2 tipos de aprendizaje. Por un lado, hay un aprendizaje de transferencia, ¿correcto? Y hay un aprendizaje de desarrollo. El aprendizaje de transferencia es un aprendizaje donde tú transfieres información. Entonces, por ejemplo, yo sé cómo invertir en la bolsa. Te transfiero la información. Eso no es coaching. Eso puede ser mentoring. Puede ser mentor tuyo para que tú aprendas a invertir en la bolsa de valores. ¿Me están siguiendo? Entonces, yo estoy transfiriendo mi conocimiento técnico sobre la inversión en bolsa de valores. De repente he acumulado 17 años de experiencia en inversión en la bolsa de valores. Entonces, tú me contratas para yo transferirte la información que no está expuesta para todos, solamente de manera exclusiva para los que llevan mi mentoría. Perfecto. ¿Es viable eso? ¿Es válido eso? Sí, es válido. Pero eso no es coaching. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque está basado en la experiencia del rol, de la función. En este caso, el mentor, o de repente del consultor o del capacitador. Entonces, transferencia de información no es aprendizaje dentro de lo que es el contexto de un proceso de coaching. Puede ser dentro del contexto de lo que es mentoring, otros, ¿no? Terapia, etcétera, pero no dentro de lo que es coaching. ¿Cómo se expresa o cómo se desarrolla el aprendizaje dentro del contexto del coaching? Entonces, se busca desarrollar al cliente. ¿De qué manera? Buscando que él pueda pensar por sí solo, de manera autónoma, independiente, buscar las opciones, buscar lo que necesita hacer, que él comience a indagar en sí mismo qué es lo que podría hacer, cuáles son las opciones para lograr su objetivo. Entonces, se logra un desarrollo distinto, diferente, de adentro hacia afuera,
y no de afuera hacia adentro. La información que requiere el cliente, en este caso el coachee, no viene de afuera, viene de adentro. Y esa información que viene de adentro genera ¿qué? Transformación. ¿Por qué? Porque el coachee o el cliente comienza a descubrir, wow, yo soy capaz. Mira, no había visto estas opciones. Ah, me doy cuenta que estoy en esta situación y comienza a generar un aprendizaje transformacional y no solamente espera a que se le dé el pez para comer. No, él sale a pescar, señores. Él sale a pescar y a buscar las herramientas por sí solo. Comienza a buscar, a bucear qué puedo hacer para que se solucione el problema en que estoy envuelto o el objetivo que quiero lograr. A eso se llama conocimiento tácito. ¿Por qué? Porque ahí no está ese conocimiento de parte de otra persona, se genera de adentro. Y, por ejemplo, la intuición es un conocimiento tácito. Comienza a pensar en opciones y dice, ay, yo intuyo que esta opción sería la mejor para lograr mi objetivo. ¿Correcto? Es como manejar la bicicleta. Necesitas de conocimiento técnico como también de conocimiento tácito. Para manejar la bicicleta te tienen que decir, mira, te vas a sentar así, vas a agarrar el timón de esta manera, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿cierto? Pero también se requiere, cuando ya estás en ese proceso, de ese conocimiento tácito. Porque cuando estás con el timón, tú vas a intuir, ¿será que me voy a la derecha, me voy a la izquierda? De repente me choco acá y vas comenzando a tomar decisiones en el camino. ¿Les ha pasado? Lo mismo cuando aprendiste a manejar carro. Si bien es cierto, hay reglas, hay leyes, hay esto, pero muchas de las cosas lo basas según el conocimiento tácito. La intuición que va generando un aprendizaje muy íntimo de parte tuya. Entonces, el coaching es generar este conocimiento tácito, despertar al cliente para que se dé cuenta de que el conocimiento no va a venir de afuera para lograr ese objetivo, sino que ya está adentro de él o de ella. Y lo único que necesita es comenzar a abrirlo, comenzar a despertarlo. Y de esa manera va a comenzar a desarrollar un proceso de cambio y transformación, como ya decía, de adentro hacia afuera. Y eso le va a permitir que el cliente pueda comenzar a vivenciar una experiencia totalmente distinta, porque de repente puede haber recibido mentoring, asesoría, etc. Pero coaching, ya estamos diciendo, estamos afirmando que coaching no es transferencia de información. No existe. Si de repente tú has tenido experiencia con un coach y ese coach te dijo lo que tenías que hacer, no estuvo haciendo coaching. Si tú escuchas por ahí de un coach, mira, yo, taller de coaching, 7 pasos para ser feliz con tu pareja o con tu suegra, no sé. No es coaching, porque coaching no parte del conocimiento del rol, de la función, parte del conocimiento que se genera del propio cliente, ¿ok? Y a partir de ahí es que comenzamos a trabajar un proceso bastante poderoso de cambio y transformación. Bueno, nos estamos ya retirando de esta lección número 1 o terminando esta lección número 1 y lo vamos a hacer con esta frase realmente inspiradora y no solamente inspiradora. Es una frase que va a darnos mucha más claridad sobre el tema que hemos compartido el día de hoy. Es de este famoso poeta y escritor de muchos libros muy impactantes. Él dice lo siguiente: lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñarles tus riquezas, sino hacerles ver las suyas propias. De eso se trata el coaching. El coaching no se trata de enseñar tus riquezas o tus conocimientos o lo que sabes, sino se trata más bien de acompañar a los clientes a que por ellos mismos, vean sus propias riquezas. Entonces, de eso se trata el coaching.